Vivimos en un mundo de movimientos muy veloces en lo que hace a la geopolítica internacional. Bueno, todos de alguna manera somos testigos desde lo que ha sido esta invasión de Rusia a Ucrania, cómo los bloques comienzan cada uno a jugar fichas. Lo digo en términos de Occidente, por decirlo así, los Estados Unidos, la OTAN y por otro lado Rusia, China, Irán. En todas las regiones del mundo están ocurriendo cosas, en el Medio Oriente también. Vamos a hablar de esto con una de las mayores autoridades que tiene la República Argentina en lo que hace a la comprensión de la geopolítica. Es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Me refiero al doctor Jorge Castro. Castro, ¿cómo le va? Miguel Steuermann lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Miguel? Muy Encantado. bien y gracias por atendernos como siempre. ¿Qué diría usted así, una mirada macro? Porque vivimos una época de verdad, ¿no? Me parece de grandes movimientos y todavía con mucha incertidumbre. Así es. Mire, se ha ingresado en una etapa de crisis en la guerra de Ucrania. Desde el punto de vista estrictamente bélico sobre el terreno, la situación es de total estancamiento estratégico. La contraofensiva ucraniana, sustentada, armada, financiada, entrenada por la OTAN y los Estados Unidos, hace más de 2 meses que está en acción y prácticamente no ha podido irrumpir en ninguna de las líneas fundamentales de las defensivas de Rusia. El resultado es que se ha producido un estancamiento desde el punto de vista estratégico que asegura que el conflicto se transforma en una guerra prolongada de largo plazo que va, por lo tanto, más allá de 2023, 2024, quizás 2025, Mm. y lo que esto hace es que el factor tiempo se transforme en el factor estratégico fundamental de esta situación estratégicamente estancada. A esto hay que unirle el hecho de que tanto en Europa como en Estados Unidos han aparecido síntomas muy significativos de ruptura del consenso en lo que se refiere a la ayuda al gobierno ucraniano del presidente Zelensky. En Estados Unidos acaba de ocurrir un acontecimiento mayor, que es el hecho de que los republicanos que controlan la Cámara de Representantes, como parte del acuerdo con el gobierno de Biden para mantener en funcionamiento la administración federal, no han incluido entre los gastos aprobados la ayuda de más de 6.000 millones de dólares al gobierno de Ucrania. Esto es la primera vez que ocurre y lo que asegura es que en la fuente misma de más del 70% de los recursos de que dispone el gobierno ucraniano, lo que ha habido es una ruptura del consenso de las dos fuerzas políticas en lo que se refiere a la ayuda estratégica, militar, financiera al gobierno de Kiev. Mm. Por otra parte, en Europa, los síntomas de ruptura del consenso son también muy significativos. El más notable es lo que ha sucedido con el gobierno de Polonia, que después de ser el principal respaldo del gobierno ucraniano en el enfrentamiento con Rusia, a partir de la invasión rusa de febrero de 2022, ahora se ha convertido en un antagonista del régimen ucraniano y ha decidido incluso cesar toda ayuda de carácter militar en lo que significa provisión de municiones y de armas de Polonia, que es miembro de la OTAN, a el gobierno ucraniano. Por último, el elemento que hay que tomar en cuenta es que ha ocurrido en este sábado, este fin de semana, elecciones en Eslovaquia, miembro de la Unión Europea, integrante de la OTAN, en donde ha triunfado una candidatura que está al centro derecha, con una derecha muy significativamente acentuada y que tiene una posición de simpatía, incluso de solidaridad con el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin, y que se niega a asistir militarmente y financieramente en adelante al gobierno ucraniano.
Es en estas condiciones que la situación se aproxima a un punto crítico en la guerra de Ucrania, en el sentido de que queda claro que se ha convertido el conflicto en una guerra prolongada de largo plazo que puede durar 2 o 3 años más, o al menos no hay un término de carácter temporal. Y por el otro, el factor tiempo se ha transformado en el factor estratégico fundamental, porque sobre el terreno lo que hay es una situación de estancamiento estratégico total. Este es el núcleo del principal conflicto del sistema mundial en el momento actual. Doctor Castro, usted ha mencionado el factor tiempo, habla de una guerra que se prolonga, ya viene siendo una guerra larguísima, pero incluso dice puede llegar al 2025. Hay quienes hablan de una tercera guerra mundial en fuego moderado, por decirlo así. Hablan de los bloques, bueno, después de la Guerra Fría, que de alguna manera con otros protagonistas o algunos otros se vuelven a rearmar. Eh, Parecería que además hoy, por lo que es la sofisticación del armamento, nunca las guerras las gana nadie, pero menos en estas épocas. ¿Qué se puede decir? ¿Hasta dónde los bloques seguirán con la política de la guerra sin llegar a un acuerdo cuando uno piensa seguramente no podrá haber aquí un ganador y un vencido? ¿Cómo usted ve esta salida? Mire, Rusia es la principal potencia nuclear del mundo. Segunda potencia nuclear del mundo es Estados Unidos. Y lo que significa es que la guerra se ha transformado en un antagonismo entre Rusia por un lado y Ucrania, más la OTAN, más los Estados Unidos por el otro. Y en este sentido, está funcionando entre las dos partes en pugna la disuasión nuclear en estado puro, en el sentido de que hay una preocupación tanto del lado de Rusia, presidente Vladimir Putin, como del lado norteamericano-ucraniano, que es el Pentágono por un lado y por el otro el mando político-militar de Putin en Rusia, para que no se produzca ningún tipo de escalada que pueda llevar a un conflicto nuclear entre las dos superpotencias. Lo que sí está en juego es la posibilidad de que el conflicto se extienda a alguno o varios de los países vecinos a Ucrania, que todos ellos son miembros de la OTAN, y que, por lo tanto, el riesgo está en que si alguno de ellos se ve involucrado en el conflicto ucraniano en términos militares, bélicos, con las fuerzas rusas, esto adquiera necesariamente, lleve a la aplicación del artículo 5 del Tratado de la OTAN, que establece un principio de solidaridad inmediata, de carácter efectivo, de tipo casi automático, entre todos los integrantes del sistema de defensa. Y doctor Castro, no hemos mencionado, usted no ha mencionado a un actor silencioso, pero que está ahí y es fundamental y que se trata de China, ¿no? Así es, China lo que tiene es una posición ya explícita y práctica de intento de mediación para encontrar una salida al conflicto político, al conflicto militar de Ucrania, y transformarlo en una negociación política entre las partes, que incluya a los Estados Unidos, por cierto, y Rusia por el otro, que lleve a una terminación del conflicto en términos políticos diplomáticos. Pero el punto fundamental a tomar en cuenta acá es que hasta ahora el interés de los Estados Unidos no ha consistido en establecer algún tipo de salida negociada de carácter político, sino por el contrario, de extender y de profundizar el conflicto. Porque para los Estados Unidos el objetivo ya no es asistir a Ucrania ante la invasión rusa, sino que el objetivo de Estados Unidos y de la OTAN, por consiguiente, es el de destruir gran parte del potencial bélico de Rusia y disminuir, por lo tanto, su estatus internacional, modificando para siempre el equilibrio de fuerzas del sistema mundial. Esto hasta ahora no se ha conseguido, pero exige la prolongación del conflicto y, por lo tanto, lo verdaderamente decisivo acá, lo que está en juego de este conflicto, no sucede en Ucrania, sino que está exclusivamente centrado en los pasillos de Washington
sobre todo en el conflicto entre los republicanos y los demócratas, los republicanos que controlan la Cámara de Representantes y que ya han decidido una política destinada a destruir políticamente al presidente Joe Biden y están aprestándose a iniciarle un juicio político para derribarlo de la Casa Blanca. Interesantísimo lo que usted nos está diciendo para comprender la complejidad además de este tablero, como todos los tableros que tienen que ver con la geopolítica y los intereses y las guerras además. Lo quiero llevar un segundo a otra región del mundo que también se está moviendo de manera muy acelerada. También ahí los Estados Unidos siempre tienen algún protagonismo central y tiene que ver con el Medio Oriente, donde, bueno, parecería que Israel y Arabia Saudita van a llegar finalmente a un entendimiento aún más explícito del que ya tienen para confrontar con un Irán que sigue avanzando con su intención nuclear y en un mundo donde parece que, bueno, si Irán va a llegar a la bomba nuclear, Arabia Saudita nosotros también, Egipto, Turquía, y tendremos un mundo donde muchos países tendrán poderío nuclear. Mire, yo creo que acá se han producido una sucesión de acontecimientos que están cargados del mismo sentido, pero que responden a distintos protagonistas. En la situación estratégica de Medio Oriente, la relación entre Israel y el mundo árabe se modificó cualitativamente, estratégicamente, durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump, donde se logró el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos, expresión, el principal aliado de Arabia Saudita en la región, y el Estado de Israel, que llevó incluso al reconocimiento diplomático. Esto a su vez se sumaron una serie de países árabes a este acuerdo, primer reconocimiento de los países árabes en forma explícita, salvo el acuerdo de Egipto, que se transformó en un caso aislado, que en definitiva entre ellos está Marruecos, Emiratos Árabes, Qatar, que son los que han reconocido específicamente al Estado de Israel y han establecido, algunos de ellos, Emiratos Árabes Unidos en primer lugar, todo esto con acuerdo de Arabia Saudita, han establecido relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, lo que ha modificado cualitativamente la situación estratégica de la región. Ahora, este proceso ha continuado y con la influencia del gobierno del presidente Biden de los Estados Unidos, ha profundizado el acuerdo entre Arabia Saudita y el Estado de Israel, que ha llevado la presencia de representantes del gobierno saudita en el Estado palestino para hacerle saber que Arabia Saudita va a establecer relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y que lo que le está planteando al Estado de Israel es que la condición última para el establecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita es que haya algún tipo de modificación de la política del Estado de Israel hacia la autoridad política de Palestina. Esta es la situación actual, pero el dato más importante a tomar en cuenta es que la mediación de China ha logrado un acercamiento de enorme importancia estratégica en la región, en Medio Oriente, porque ha llevado un acuerdo entre Arabia Saudita por un lado y la República Islámica de Irán por el otro, que con la mediación explícita de China y en una reunión realizada en Beijing, han llegado a un acuerdo que incluso implica el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la posibilidad de avanzar en negociaciones para poner en término a la guerra civil en Yemen, en donde hay una intervención de los dos países, de un lado y otro de la contienda civil. En este sentido es que esto indica la aparición extraordinariamente benéfica que ha tenido la intervención de Israel, de China, la República Popular China, en la situación estratégica de Medio Oriente. En otros términos, acá lo que hay es una modificación del estatus internacional de la República Popular China
en lo que se refiere, está actuando en función de su condición de superpotencia, la otra es Estados Unidos, nada menos que el Medio Oriente, y habiendo llegado a un acuerdo entre Arabia Saudita, que a su vez reconoce al Estado de Israel, y la República Islámica de Irán, que por lo tanto era su enemigo fundamental de carácter existencial hasta el momento de la intervención de la mediación de la República Popular China. Estas son novedades que indican el cambio del equilibrio mundial con la aparición, en primer lugar, junto con Estados Unidos, de la República Popular China en el escenario mundial. Bien, la última, y agradeciéndole enormemente, siempre tiene que ver con qué pasa con esa república en el sur, final del mundo ahí, la República Argentina, en relación a todos estos cambios de la geopolítica. ¿Qué tiene para hacer o no? ¿Cuánta incidencia y cuánto le puede favorecer todo este nuevo escenario y qué debería hacer? Mire, lo primero que hay que advertir es tener una idea lo más precisa posible de cuál es la ubicación internacional de la República Argentina. Es el segundo país en orden de relevancia en América del Sur después de Brasil. Para la Argentina como nación, potencia mediana, pero relevante en sus términos de América del Sur, la relación de inserción internacional más importante no es la que tiene o puede tener con Estados Unidos o con la República Popular China, sino con Brasil. Este es el vínculo fundamental de la Argentina en el mundo. Y por lo tanto lo que hay que establecer es que ha habido un cambio cualitativo en la presencia de Brasil en el sistema mundial a partir de la asunción de la presidencia de Brasil por el presidente Lula. Brasil con Bolsonaro estuvo 4 años aislado del sistema internacional y ahora con Lula, que es una figura de renombre internacional, ha adquirido un protagonismo en la política internacional que no había tenido probablemente nunca. Sobre esto se manifiesta en el hecho, ante todo, de que el presidente Lula lleva adelante una iniciativa de paz, de negociación del mayor conflicto internacional de la época, que es la guerra de Ucrania. La Argentina, junto con Brasil, tiene por lo tanto un papel a cumplir en esta nueva política mundial, que es la que lleva adelante el presidente Lula respecto a la guerra de Ucrania, para establecer un término a esta guerra en términos políticos diplomáticos. Entiendo entonces que usted es alguien que está a favor de la integración de la Argentina en los BRICS. Absolutamente, esto es un acontecimiento mayor. Los BRICS, piense usted que los BRICS fueron fundados por 5 países, 4 iniciales. El BRICS, la primera letra es una sigla. La primera letra, la B larga, es Brasil. Allí donde está Brasil, allí está la Argentina por necesidad. Luego de Brasil está China, está India, está Rusia. Dicho de otra manera, China es la segunda economía del mundo. India es la tercera economía del mundo. Rusia es la primera potencia energética mundial. Y en estas condiciones, ahora han sido 6 países incorporados, invitados a participar por los 5 fundadores iniciales, los 4 que integran la sigla de los BRICS, más Sudáfrica, a incorporarse a los BRICS a partir del 1 de enero. El primero de ellos va a ser la Argentina. Bueno, veremos qué pasa aquí, porque si resulta ganador de las elecciones Javier Milei, él ha dicho que no quiere esa alianza justamente, ¿no? Mire, yo tiendo a pensar que lo que dice el general de Gaulle es la sustancia del asunto. Él dice que la política internacional es un mundo de realidades, no de doctrinas ni de ideologías. Brasil es el primer país al que la Argentina exporta en el mundo. Brasil comparte con la Argentina una frontera de más de 3.000 kilómetros de extensión. El segundo país con el que la Argentina comercia más en el mundo es la República Popular China, a la que destina más del 70% de sus exportaciones agroalimentarias. China, a su vez,
en la que en este momento está sustentando a través de los sucesivos swaps del Banco Central de China con el Banco Central de la Argentina, está sustentando el financiamiento de la crisis del sector externo que está experimentando en este momento la Argentina. ¿Sabrá de eso Milei? Pero por supuesto, porque es público y notorio esto. Por lo tanto, una cosa es lo que se pueda decir en la campaña electoral, en donde hay mucho de imaginativo y de búsqueda de efectos de carácter corto plazo, esencialmente de tipo electoral, y luego el mundo de las realidades, que es el de la inserción de la Argentina en el sistema mundial. Doctor Castro, como siempre, un placer enorme, el agradecimiento por su claridad para explicarnos este mundo en movimiento, en transformación, con una geopolítica que tiene tanta incertidumbre. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego y gracias por llamarme. El doctor Jorge Castro, analista internacional, dándonos un panorama del mundo que nos toca.